¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro video de los Chilacapixels. Y hoy vamos a hablar de nuestro videojuego favorito, disco favorito y película favorita de la década. Pues nada más va a haber tres ganadores. Es decir, uno en cada categoría. No que hay es más más o menos de lo que se habla acá. Digo, podríamos hacer, no sé, de otras series que... Bueno, también puede ser, pero vamos no a se nos dejarlo a la ocurrió. sorpresa, la serie que más nos gustó de la década. Vamos empezando con, pues, de lo que menos hablamos acá, que podría ser de discos. Música. Y aquí coincidimos, en cierta manera. Fue una década medio triste para la música, siento. Fue muy reggaetonera en México, demasiada banda. Como que se hizo todo esto del streaming que parecía que iba a catapultar artistas cabroncísimos. Pero se catapultó el reggaetón y la banda, Exacto, ¿verdad? se catapultó lo mismo de siempre y peor, ¿no? Se nos fueron los Chili Peppers. Digo, se nos fueron porque ya para mí no son lo mismo, lo siento. Sí, la década oficialmente. pasada, los Chili Peppers, pues la verdad es que... Arcadium, By the Way, Sí, bestial. sí, estuvo bien, fíjate, son muy buenos, pero ya hubo un momento como que los Chili Peppers desaparecieron. Ahora, en el 2020 regresó Frusciante. ya regresa Frusciante. Vamos a ver, Por fin. vamos a darles Se va a poner una güey. tercera oportunidad. Cuarta, güey, Vamos, de que vamos. regrese el señor John. Pero aquí coincidimos y para nosotros el mejor disco de la década, ¿o qué es eso? Yo quería dar una mención honorífica. A ver, menciones. Honorífica a Deep Purple, que sacó el Infinite y Now What, que me parecieron buenos álbumes rockeros. También Y- Flying Colors hizo Flying Colours un buen también, disco, ¿no? muy buen Un buen disco. Ajá. Dave Matthews Band por ahí tuvo Dave algunas Matthews, cosas chidas. Sí hubo. Y además, o sea, aquí la cosa es que hubieron muchísimos, o sea, la cantidad de artistas que están subiendo a las plataformas es ya Bestial, imposible de abrumador. saber. Es imposible de saber. Igual hay una banda que subió un pinche discazo, pero nadie lo conoce, güey, porque Y no se sabemos. pierden toda esta democracia de cosas, ¿no? Bueno, ahora sí que democratizar la disquera ya no existe, ¿no? Pero vámonos con nuestro número 1. Número 1 es Fear Inoculum. Así este es, de álbum Tool. Yo pensaba que la década iba a morir así nada más, sin pena ni gloria, con discos ahí. sorprendieron. Y de repente sale Tool a matar a No la se esperaron década. a 2020. Ajá, no, y dijeron vamos a matar discazo. esta década. Y sacan un solo disco por década. Para mí es el que más Discrepancia, pero bestial, violencia contemplativa 100%, Sí. un discazo. Oscuridad no tanto, de repente tiene unas Bestial. partes más brillantes, más reflexivas. Un muy buen disco, muy Un buen sonidazo, un sonidazo. excelente. Es que, ¿sabes qué? El sonido ya es muy... ¿Cómo decirlo sin sonar políticamente incorrecto? Vamos a decir poco comprometido. No, un sonido ya la mayoría de discos, un sonido poco comprometido. Incluso bandas que a ti te gustaban ver rockear, Se quedaron sin punch. se rockearon sin fueron al rockear, carajo, se quedaron ¿no? sin rockear, se O sea, quedaron fue el sin caso de punch. los Chili Peppers. Fue el caso, claro, de los Chili Peppers. Se quedaron y sin otras funk cosas. y se quedaron pues, ahí un... Muse también, ¿no? Como que fue así para abajo, así en el punch y ya casi, más bien en vez de punchis. Sí. Entonces, ya tampoco se vio tanto ya al final de la década, ¿no? Hubieron muchas bandas que como que perdieron su fuelle. Su identidad Su y su identidad. fuelle y todos se fueron a las baterías eléctricas y todo valió. Por ahí System of a Down también hizo muy buenas cosas de repente, ¿no? Pero para mí, Fear Inoculum es De acuerdo. lo mejor de la década. Vámonos con el videojuego de la década, que creo que no hay contendientes, ¿eh? No, aquí no hay es como contendientes como en la década de los 90s fue Ocarina of Time, que por cierto, hay una cosa que a mí me gustaría, un tema que me gustaría tocar, y es el tema de los remakes. ¿Qué tanto vale la pena retocar las buenas obras? O sea, Yo creo que vale la pena para traerlo a nuevas generaciones y puedan disfrutar de esos juegos con mejoras, porque a veces, si desde la perspectiva de un gamer de ahorita que está acostumbrado a un cierto nivel de calidad y dinámicas, cuando retoma, por ejemplo, el Majora's Mask en 64, que fue lo que le pasó al Angry Video Game Nerd, pues le encuentras muchísimos errores, claro. algunas deficiencias que se pueden volver frustrantes para la experiencia de juego. Sí. Y también los gráficos, obviamente, por la densidad, ¿no?
pues de las gráficas, como que perdían mucho detalle, como que ya se ven muy apastelados, muy mermelosos los juegos de Nintendo mucho 64. pop-out también, Ajá, mucho polígono. O sea, el conteo de polígonos era muy bajo. Sí, no envejeció bien. No envejecen bien si juegas el original. Ahora, aquí va a salir el purista, es de estos pendejos, el original es el chido y así. Pero en mi caso creo que no. En mi caso creo que le sientan muy bien a la década todos estos remakes que se hicieron de juegos antiguos. Por ejemplo, otro juego que también podría ser el mejor de la década es el Resident Evil 2 Remake. O sea, los volvieron a hacer y los volvieron a hacer muy bien. Por ejemplo, otro juego que me encantó es el Wind Waker HD. Yo no tuve la oportunidad de acabarlo en el GameCube y me parece fenomenal. Corrigieron cosas. No, y se ve precioso, la neta es que se ve precioso, se ve como caricatura. Pero aún así, sin contendientes, el juego de la década, porque en originalidad y sin ser remake, tenemos al Breath of the Wild, señores. Ya se ve aquí cabrón, que somos fans de Zelda, o sea, es nuestro juego preferido de los dos, nuestra saga. El mundo mundial. Sí, es The Legend of Zelda. Y juegazo, creo que sigue siendo relevante ahorita 3 años, ya 4, 3 después de que salió. A mí me sigue divirtiendo, lo sigo jugando. Ahorita lo sigo jugando más que varios juegos que han salido más nuevos. Claro, no, es que es un juego interminable, infinito. Sí, es abrumador incluso. O sea, a lo mejor la única crítica que le podría hacer es que es no es jugable, ¿no? No lo voy a jugar. Por ejemplo, otro juego que jugué así muchísimo es por ahí el Link Between Worlds, que está acá. Es como una mención honorífica porque sí es de los... fue un muy buen juego y además me gustó mucho pues que innovó, vaya, esta dinámica de meterte a la pared para transportarte a otra dimensión o incluso para sortear algunos obstáculos que no se había visto en Zelda, ¿no? Sí, fíjate, es una de las menciones honoríficas que yo quisiera hacer, es a Link Between Worlds, que vuelve un poco a los sandbox de los originales, ¿no? De sí, esta pues libertad. fue como un remake de Link to the Past. Link to the Past, pero incluso más libre todavía que Link to the Past. Le quitaron los rieles. Y otra cosa que a mí me gustó muchísimo es Mario 3D Land y Mario 3D World. Para mí Mario 3D World porque pasamos horas jugando ese juego. Y fue diversión, pero... Además creo que logra lo que nunca me había convencido en la saga de Mario en 3D. Multiplayer. Es decir, a mí me gustaba mucho, además del multiplayer, que sí es súper importante y es súper divertido, pero no habían sabido, o no sé, a lo mejor esta es mi opinión, pero Mario Galaxy no me gusta tanto, porque, o sea, digamos que es un plataformeo 3D, ¿no? El tipo de Mario como Mario Odyssey, ok, es como muy Mario 64. Sin embargo, siento que la fórmula 3D Land, 3D World es la conjunción perfecta entre los juegos de 2D y juegos de 3D. Sí, claro, porque por ejemplo Mario 64 pues no era tan juego de punto A a punto B, exacto. Que es como que lo clásico de los Marios. O sea, los gamers, digamos, rucos o chavorrucos, están acostumbrados a un scroll lateral de punto A a punto B, con algunas salidas distintas, con algunas salidas que son alternativas, pero siempre se trataba de un punto A a punto B. Y en el Mario en 3 dimensiones eso es lo que un poco te mareaba. Lo que dices, ok, me gusta, pero pierde un poco la esencia de lo que es Mario en sí. Sí, Mario World. Y Mario 3D World es la perfección. Para mí, o sea, para mí esos son los mejores Marios. O sea, yo lo pongo Mario 3D World a la altura de Mario Bros 3, que es de los mejores juegos de la época del NES. Y Mario World, que es lo mejor del Super Nintendo. Pero lo pongo. Y aún así no se quedan con el primer puesto. Son menciones honoríficas porque Zelda Breath of the Wild es el no va más de la perfección en un videojuego. O sea, es monstruoso. La jugabilidad es perfecta. El puzzle, o sea, lograron hacer un mundo puzzle, que es lo que el celdero quería. Ahora, vamos a ver qué pasa con la siguiente década. A mí me gustaría ver como esta conjunción que hizo Mario 3D Land, Mario con los 3D y pero con Zelda, ¿no? Ajá. Como que me gustaría que de repente hubiera ahí un calabozo tipo The Forest Temple de Ocarina of Time. Aunque me gusta mucho el mundo de Breath of the Wild, que hubiera habido uno así con esa personalidad.
a mí me hubiera gustado. Y vamos a ver la conjunción, porque en esta década también pasó algo que pasó con los Batmans, que pasó con muchas áreas, que era volver más realista a la fantasía de antaño, y que fue lo que pasó en Breath of the Wild. Entonces, dragones, ya no tenemos al dragón que te sale en el templo, sino que tenemos un dragón volando por ahí, tomado del folclore japonés. Sí, es muy tenemos un pueblo cacarico más real, todo es más realista de algún modo, ¿no? Claro, y también otra cosa fue difícil como que implementar la historia, ¿no? Como que meterla en un mundo tan grande. Sí, un mundo abierto es muy difícil colocar la historia, lo hicieron muy bien. A ver qué va a pasar en el siguiente. Ya llevamos una review de Zelda, más ¿no? Oscuro ya vendrá. Yo pero creo que día 1, ¿no? Sí, día 1. Pero a mí Zelda Breath of the Wild, así como en la década de los 90 se quedó Ocarina of Time sin discusión alguna con el primer lugar, el mejor juego de la década, Breath of the Wild es indiscutiblemente el de acuerdo. mejor. ¿De acuerdo? Ya lo haremos más a fondo, ¿no? Después de los Zeldas. Sí, claro. Bueno, ya por ahí vamos un especial planeado, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasó con las películas y yo siento que, a ver, si en el mundo de los videojuegos el remake fue la década, o sea, es muchísimo remake, en la de las películas hubo mucho reboot de películas, ¿no? O sea, vimos Batman otra vez, vimos Star Wars otra vez, vimos cosas como, no sé, Terminator otra vez, y hay muchas cosas que volvieron. Pero hay una que le pateó el trasero a sus antecesores, ¿no? Que también volvió. Y mejoró para mí al infinito a sus predecesores. Sí. Y es Mad Max Fury Road. Que coincidimos aquí, ya hasta se me encuera el chino nada más de recordar lo brutal que estuvo Mad Max Fury Road. Peliculón visceral, principio al fin. Además es una película que no pretende ser otra cosa más que una historia bestial de ir de punto A a punto B. A punto A. Y regreso a punto A. Y que además, o sea, parece ser la historia más estúpida, pero te mantiene al borde todo el tiempo. ¿Sabes? A mí me sin gusta, diálogos pretenciosos, sin que te estén exponiendo la historia con diálogo, no, te lo están mostrando todo con violencia todo el tiempo. O sea, persecuciones con carros de antaño tuneados, con armas, este diseño de personaje bestial. Ahora, también por el tipo de efectos especiales que ahora se logran, George Miller logró hacer un mundo apocalíptico que no había logrado hacer tan bien en las otras películas. Claro. Pero además minimalista, ¿no? Porque, o sea, George Miller no se puso a hacer este mundo en las nubes, en otro planeta, que inteligencia artificial, no, ni madre, sino es una cosa de humano contra humano que otra vez está luchando por la supervivencia en las comodidades del mundo de hoy, ¿no? Sí. Ahora, no sé, yo, sabrán, mi película favorita de todos los tiempos es Matrix, ¿no? Por allá ya delaté el top, ¿no? Pero, yo siento que, por ejemplo, Matrix se queda un poco más en lo que son los 90s. Sin embargo, es más noventera en todo, en la ambientación y todo. Sin embargo, yo creo que esta película de Mad Max representa muy bien lo que es esta década, ¿no? Y me gusta sobre todo eso que dices que en el mundo, o bueno, en el mundo de la cinematografía, son importantes los diálogos, pero recordemos que son las escenas, los movimientos de cámara, la acción. Todo esto a mí se me hace lo más importante en el cine. Y Mad Max, la verdad es que sienta cátedra en todo eso. O sea, es una... bestial. ¿Cómo hacerle para que tú te mantengas todo el tiempo desde el principio sin perder interés? Con un contraste entre acción, descansos, perfecto. Un timing perfecto perfecto. A mí me acuerdo que no puedo creer que se hubiera acabado eso así. ¿Qué pasó aquí, no? O sea, desde el minuto 1 hasta el momento en que acaba la película, es que estoy viendo, ¿no? Fue una aventura tipo Zelda, pero en película, en mundo apocalíptico. Sí. Ahora, yo quiero hablar de otra cosa que murió, que a mí me enoja mucho. Que lo quería tocar ese tema doloroso para mí y para muchos feliz. Es la muerte del 3D. Que aquí, si ven, yo la película, bueno, tengo aquí Gravity y tengo Mad Max, las tengo en 3D. Y tengo Prometeo también en 3D. Ah, mira, otra de las que volvió, ¿no? La de Alien. Volvió Prometeo a forma de Prometeo.
sí son como que vuelven. Pero bueno, es otra cosa que murió en la década, ¿no? Que habría que... Nació y murió. Nació y murió acá, ¿no? Y todos los de 3D, los de juegos de 3DS. Como ¿no? el hijo bastardo de la época. Es como esa tecnología bastarda que murió en esa década, ¿no? En la década de los 2000 murió la tercera dimensión. Sí, como una ocurrencia que a muchos les gustó. A mí me encantó, a otros no. pero somos una minoría selecta, ¿no? Es una Sí, minoría. creo que depende también ya de la fisiología de cada quien, ¿no? Es algo raro. Fíjate, yo pensé que iba a morir más pronto el CD, que ya está, el CD de música también estaba muerto ya, ¿no? Está muerto, ya, sí, ya déjenlo en paz, está muerto, ¿no? O sea, y fíjate, volvió el disco de acetato de pasta, ¿no? Sí, volvió el acetato. Volvió también así ya estaba entre muerto. los muertos, a lo mejor se podría decir déjenlo morir, pero yo veo que la gente sigue comprando esa madre. Sí, por alguna otra razón, pues es que... El coleccionismo. Ya es el coleccionismo, es una época de crisis. Yo pienso que es una época de crisis porque la gente que le gustaba tener cosas físicas se las quitas y entonces ahora qué chingados va a hacer, güey. ¿Dónde vas o sea, ¿qué es lo que vas a acumular? ¿Qué vas a acumular? ¿Dónde exacto? Entonces una crisis existencial bestial. Sí, vamos a ver qué tiene esta época. A lo mejor esta época, el 2020 va a ser época de streaming, va a ser época de streaming de videojuegos, ya se viene el streaming de videojuegos, ya se viene el streaming de películas hasta ahorita. Vamos a ver qué pasa ahora más bien con las multiplataformas. Exacto, streaming de música. O sea, todo está haciendo streaming, todo va a ser una renta ya. O sea que el que acumuló cosas en los 2000s. El problema va a ser, y ahí va a estar también el negocio, conseguir dónde reproducir estas películas, estos música, discos, estos videojuegos, porque también es eso, ¿no? El láser, no sé, también yo creo que el Laserdisc está así, pasó la década, pero apenas. Sí, ¿no? ya está en las últimas, está moribundo ya. Está moribundo. No sé, estaría bueno hacer bueno, los cartuchos volvieron. Volvieron los cartuchos, sorpresa con Nintendo, ¿no? Nintendo, fíjate que Nintendo cuando volvió al cartucho y otra vez se va para arriba, ¿no? O sea, tuvo que volver a su esencia. Fíjate cómo son las cosas. Sony le gana a Nintendo porque tienen la visión de hacer el CD. Y en este momento Nintendo está remontando la carrera que había perdido ya con el CD incorporado, el DVD, con el Blu-ray disc, con Wii U, que murió bestial, o sea, fue un aplaste eso de pobre Wii U. Apenas ahora, se murió. El mejor juego de la década fue de Wii U. y fue una muy mala pasada de Nintendo que nos matara Wii U cuando todavía tenía potencial, porque la consola... Pues sí, lo que pasa es que la consola vendió 13 millones, ¿no? Fue el fracaso más terrible de Nintendo. Pero lo que me duele es que no lo hayan adaptado como iba a ser originalmente, que pudieras ver el mapa en el control. Sí, eso sería como... Por no darle la espalda a lo del Switch, ¿no? Se entiende, sí, pero hubiera estado genial. Vamos a ver cómo va a remontar Nintendo. O sea, es muy interesante esta nueva década. A ver cómo le van a hacer contra Stevia, gran contendiente, que si lo hacen bien puede ser el acabose. También contra Microsoft, que está siguiendo ya sus plataformas de streaming, ¿no? Nintendo ahí va tímidamente, PlayStation también va tímidamente, siguen dependiendo mucho del físico. Pero pues ya... Pues yo creo que va a ser justamente un nicho de estos dinosaurios que no tan fácilmente pueden dejarlo físico. Como vernos aquí. Sí, nosotros vamos a ir con Nintendo, ¿no? Sí, o comprando estas cosas, ¿no? O sea, acabo de comprar esta película hace 2 semanas, que es un Blu-ray 3D, ¿no? De Gravity. Sí, porque mira, a mí mientras me des una consola o un hardware para poder jugar, yo lo voy a seguir comprando. Porque me gusta tener las cosas físicas. Sí, pues somos unos dinosaurios. Somos unos trentones, viejos lesbianos, ya. Sí, ¿no? Ya ¿qué le hacemos? No sé ni por qué estamos haciendo este canal. O sea... Pero... Vamos a qué pasará. ¿Sabes qué chingados va a pasar en el 2020? ¿Qué va a pasar? A ver, una cosa que a mí me encabrona. Y muchos me van a decir, estás bien pendejo, métete a YouTube. Pero no. Esta maravilla de tener colecciones de Akira Kurosawa, ¿no? En físico, que las puedo ver cuando yo quiera. ¿Dónde las encuentro en el streaming? Es que métete a YouTube, no quiero verlas. Sí, porque mira, además el streaming tiene 2 problemas. Uno es que no está todo, y a veces cuando está, entonces tienes que pagar otro servicio de renta mensual para poder ver todas las películas que quieras, entre comillas. Entonces,
te tienes que meter a una lista interminable de servicios para poder ver nada más una película que querías ver. Exacto, y terminas pagando, no sé, 2,000 pesos en pendejadas que no utilizas, ¿no? Ahora tiene su lado positivo porque porque conoces algunas películas que no conocías, ¿no? O sea, pero también hay que balancearle, ¿no? Exacto, entonces, por ejemplo, no sé a qué hora van a subir Parasite a las plataformas. ¿En dónde van a subir todas esas películas que son importantes? O sea, es importante la conservación de todo ese material que no va a estar en el streaming porque o en cualquier streaming como tipo Netflix, porque no son rentables, porque la gente no las ve. Y antes eran rentables porque las compraba un fulano. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? A mí me encabrona pensar en eso. Me encabrona pensar que lo físico está desapareciendo y toda esta conservación cada vez más, ¿no? Es más difícil, de películas clásicas, de videojuegos clásicos, de discos o álbumes muy clásicos. O sea, ¿qué va a pasar, no? Con todo esto. Sí, y habrá quienes digan que va a ser más ecológico, puede ser, pero encabrona, güey, porque el otro día estaban diciendo por ahí que todo contamina, ¿no? Entonces incluso subir fotos a Facebook contamina. ¿Por qué? Porque tenían unos servidores Nuestra en el Polo Norte. existencia en el planeta contamina. Mira, por ejemplo, la pendejada. Otra cosa que desapareció, o sea, no cruzó la década, fueron las bolsas de los supermercados, ¿no? Las bolsas de supermercados no sobrevivieron la década. Quedaron ¿no? ahí, al menos aquí. Quedaron, por ejemplo, al menos aquí en el DF no pasaron, ¿no? Pero ahora resulta que es más contaminante hacer bolsas textiles porque contamina más el textil que el plástico. Sí, güey. Y además se rompen muy rápido. O sea, las tendrías que utilizar como 150 veces para que valiera la pena. Entonces ya no sabes a quién creerle, güey. Exacto, o sea, es como una guerra de intereses. Voy a agarrar el disco, aunque me pare. Porque mira, estas maravillas ya no es fácil de conseguir. No. O sea, aquí tengo el 10,000 Days. Esa no te lo va a dar original. Otro. Este es mi disco 3D. Que tiene sus imágenes en 3D, ¿no? Ajá. ¿Y dónde? O sea, ¿dónde quedó esta maravilla? O sea, esta maravilla que también se quedó. No pasó la década, ¿no? Todo es streaming ya. Entonces, y unos 3 pendejos que compran lo físico, caro, ¿no? Sí, que es un puñadito, ¿no? Es un puñadito ya de gente. Vamos a ver qué pasa. Se va a poner interesante. Está poniéndose interesante, aunque yo me encabrone, está interesante. Vamos a ver qué pasa. Y si alcanzan a ver qué pasa, diviértanse un chingo.